Yo te decía que el tarot es para todos y no necesitas un don especial, solamente aprender un lenguaje y confiar en tu intuición. La intuición, como te dije, es un músculo y hay que ejercitar. A lo largo de este curso irás viendo cómo se despierta. También con tu práctica constante irás trabajándola y confiando. También te iré dando algunos tips y de esta manera vas a ver cómo te vuelves mucho más intuitivo. Y el lenguaje, sé cómo lo aprendemos. Hoy te voy a enseñar a sentir. Hay lenguajes que no son hablados, sino que se sienten, se vibran y no se racionalizan. Y eso es lo que vas a hacer en este curso. No vas a memorizar, vas a aprender a percibir esos colores, esos símbolos, eso que ya sabes, pero no sabes que lo sabes. Por ejemplo, cuando ves un sol, probablemente piensas en claridad, piensas en nuevos comienzos, en calor, en luz. Y no necesitas ser un gran tarotista. Simplemente son símbolos que ya te están transmitiendo algo. Cuando ves una torre, probablemente piensas en destrucción, en cambios, en cimientos, en movimientos rápidos, en terremotos. Y lo mismo, no tuviste que haber estudiado aún el tarot y al final del día hay algo que ya sabes dentro de ti. Eso es lo que vamos a ir descubriendo carta por carta. ¿Qué hay más allá? ¿Qué símbolos son los que estamos viendo aquí? ¿Qué nos quieren decir? ¿Con qué lo podemos conectar? ¿No? Obviamente hay ciertas cosas que no es que te las tengas que aprender de memoria, pero con la práctica se te irán grabando. Colores. ¿Qué significa el color rojo? Pasión. ¿Qué significa el color blanco? Espiritualidad, ¿no? Hay también, por ejemplo, épocas, ¿no? ¿Qué época me está diciendo la torre? Bueno, los periodos de Saturno, ¿no? Entonces, eso sí va a venir en los manuales o sí lo iremos revisando, pero al final del día, a mí lo que más me importa es este primer lenguaje, este lenguaje simbólico, que es lo que vas a ir absorbiendo simplemente con observar. Así que ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pon tus cartas sobre la mesa. Dime cuál te llama la atención. En este momento, ¿cuál te transmite algo? Tal vez hay algo que te quieren decir. Tal vez hay algo que te quiere transmitir. Simplemente intenta encontrarle tu propia explicación, tu propio significado. Así que hoy vamos a entrar en ese lenguaje silencioso, el lenguaje de los arquetipos y símbolos, que es la base para leer el tarot con intuición y con intención, sin memorizar, simplemente dejándonos llevar, dejándonos sentir. Sigamos hablando de símbolos. Un símbolo es una imagen que contiene más de un significado. No es literal, sino es evocador. Un corazón no solamente es un órgano, es amor, es pasión, es dolor, es unión. En el tarot cada carta está llena de estos símbolos, colores, gestos, números, animales, objetos, y cada uno despierta algo en ti, según tu propia historia, según tu cultura. Por eso el tarot es tan poderoso. No necesitas aprender otro idioma, ya lo hablas, porque los símbolos ya viven en ti. Lo que tienes que aprender a hacer es cómo canalizarlos. Una carta, por sí misma, puede tener muchos significados. Soledad, aprendizaje, madurez, alejarte para ver las cosas desde otro punto de vista. Búsqueda interna, o que estás buscando algo tal vez. Todo depende de la historia que entre las cartas se empieza a tejer, del diálogo que vamos a ir construyendo. Y todo depende también de ti, todo depende de qué significado le das tú. Pero yo te puedo decir que él es el mago, que aprendas a confiar en ti, que tienes todo lo que necesitas para triunfar. Pero si esto no resuena contigo, por más que yo te diga que eso significa la carta, para ti puede ser otra cosa, para ti puede ser comunicación, que también es una carta que habla de comunicación, de espiritualidad, de esa conexión de lo divino, ¿no? De ese idioma o de eso que viene del cielo a la tierra. Entonces, cada quien puede darle un sentido al símbolo de que está viendo, ¿no? Por ejemplo, esta carta tiene copas, bastos, espadas y oros.
Lo que te dice el mago es que es el dueño de los elementos. Copas, las emociones. Bastos, la pasión. Oros, lo material. Espadas, la mente, la lógica. Entonces te empieza a dar una idea. Puedes ir desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Mago no es aquel quien se dice mago, sino aquel que tiene ese control perfecto. Ese control perfecto y lo comunica y lo da, porque él no está cerrado, está abierto, listo para compartir esa información. Este es un ejemplo de cómo pequeños símbolos te pueden dar una gran historia. Entonces, todo dependerá siempre de qué cartas lo acompañan, ¿no? De dónde viene, ¿no? Si tú me hiciste una pregunta, debo buscar un nuevo trabajo y entonces sale esta carta del ermitaño, pues tal vez es momento de buscar, porque es una carta de búsqueda, ¿no? O tal vez sea un momento de alejarte y ver qué oportunidades hay para ti, porque él está dando luz a nuevas oportunidades. Todo depende siempre del contexto, de la pregunta, de la persona que nos consulte. Esto lo iremos viendo poco a poco, pero quiero que te des una idea de cómo es que los símbolos son tan importantes y ya nos vamos a adentrar en particularidades más adelante. En este momento solamente es que absorbas ese todo, porque desde allí empieza el viaje. El viaje empieza con esta carta del loco, una persona dispuesta a atreverse, aventada, ingenua tal vez, inmadura, pero lista para convertirse en su mejor versión. Y entonces así es como poco a poco podemos contar una historia y podemos empezar a adentrarnos en los símbolos. Por eso te pido que observes, que sientas, que intercambies esas miradas, ¿no? Como te decía al principio, todo se trata de dejarte sentir, de apagar un poco esta parte tan lógica, ¿no? Nuestro lado derecho de la cabeza que es tan lógico y dejarnos guiar un poco más por lo femenino, por la intuición, por lo que no tiene explicación, pero existe. Esos son los símbolos que estaremos conociendo del tarot. El tarot también trabaja con ese lenguaje de los arquetipos. Carl Jung hablaba de ellos como patrones universales de la psique humana. El héroe, la madre, el loco, el amante. Y el tarot está lleno de ellos. El mago, la emperatriz, el ermitaño, la muerte. Todas son figuras que reconocemos en nuestro inconsciente porque forman parte de la experiencia humana. Al leer una carta, estás leyendo una historia de todos, porque todo está conectado, todo pertenece a todos. Es un símbolo compartido. Y eso despierta en ti en el momento que tienes que verlo o en el momento que tienes que escucharlo. Por ejemplo, tomemos la carta de la muerte. Como verás, vemos un esqueleto, un caballo, un sol que renace o que se está ocultando, tal vez un obispo, un niño. Y con solo verla, tú podrías pensar literalmente que habla de muerte física. Pero realmente de este lenguaje simbólico significa transformación, cierre de ciclos, renacimiento. El caballo representa pureza y avance. La bandera representa lo oculto que se está revelando. El sol al horizonte muestra que después de cada final hay un nuevo amanecer. ¿Ves cómo los símbolos cuentan una historia más allá de lo evidente? Y dependiendo de la persona que la recibe, puede significar desde terminar una relación, dejar un trabajo, un cambio de mentalidad. A mí me gusta preguntarles cuando sale esta carta, ¿qué debe morir en ti? ¿Qué estás dispuesto a transformar en este momento? Realmente la explicación es mucho más profunda, lo iremos revisando, pero así es rápido, ¿no? Cuando vemos cartas también, por ejemplo, como el diablo, con estas cadenas, nos dice, hay ataduras. Es una carta polémica, a la gente no le gusta tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el diablo es algo malo, pero esto habla de nuestras sombras, de abrazar nuestra sombra, nuestra luz, de ser astutos, ¿no? A lo que nos encadenamos, de nuestras pulsaciones negativas. Yo te preguntaría, ¿de qué debes liberarte? ¿A qué te estás atando? ¿Vicios? ¿Personas? ¿Caprichos?
deseos. Y así nos podemos ir con todo el tarot y lo vamos a hacer. Solamente te doy esto para que veas cómo estos arquetipos son situaciones que todos hemos vivido. Todos hemos estado enamorados alguna vez, pero también probablemente nos han roto el corazón. Todos hemos necesitado tiempo para aclarar nuestra mente, distancia antes de decidir. O todos hemos estado en un momento donde valoramos dos situaciones al mismo tiempo y no sabemos hacia dónde dirigirnos, y el mejor consejo que podemos tener es el de mantener la calma. Todos hemos luchado con esa piel interna que vive en nosotros. Pasión o razón. Ten uso de la razón sobre el instinto. Todos hemos sido el loco, ¿no? Atreviéndonos a dar un salto de fe. Pero a veces también hemos sido la suma sacerdotisa, tranquila, regresando a ti, escuchándote a ti misma, escuchando tu intuición. Ya sí, como te digo, estos arquetipos son situaciones que hemos vivido y por eso resuenan en diferentes momentos y situaciones de tu vida. Ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo. Elige una carta de tu mazo, cualquiera, y obsérvala durante 1 minuto. No hagas trampa, no busques en los manuales, simplemente mira qué colores hay, qué figuras, qué gestos, qué paisajes. Ahora pregúntate, ¿qué siento cuando la veo? ¿Qué historia me está contando? ¿Qué palabra es la primera que viene a mi mente? Escribe. ¿Qué es lo que me quiere decir? Este es el inicio de tu conexión con los símbolos. Aprender a escucharlos antes de que alguien te diga qué significa es súper importante. Así que si puedes hacer eso con todas tus cartas, estaría increíble. El tarot habla un lenguaje que no se aprende de memoria, se despierta. Los símbolos ya viven dentro de ti y tu tarea es recordar cómo escucharlos. Es por eso que es importante que hagas este ejercicio, que te cuestiones, que pongas lo primero que viene a tu mente y que no hagas trampa, no veas el manual, ya habrá tiempo para eso. Hoy la intención es entender los símbolos. No hay respuestas incorrectas porque al final del día tú eres tu propio mago. En el próximo video empezaremos a hablar sobre el viaje de los arcanos mayores. Así que sigamos adelante, nos vemos ahí.